aquello del pueblo de Israel fue realmente un éxodo, porque el éxodo es cuando un pueblo, por razones en general de no poder permanecer en su lugar de origen, busca una tierra prometida donde quedar, establecerse para el futuro. Eso es un éxodo, que no fue el caso nuestro. El caso nuestro fue la decisión de buscar un lugar provisorio hasta poder volver a completar lo que se había iniciado en la admirable alarma y con el resultado precioso de la Batalla de las Piedras, que se cometió el error evidente, como siempre, de no hacer caso a lo que decía Artigas. Hay que tomar Montevideo enseguida, tomarlo enseguida. No, decían, hay que esperar que Buenos Aires le dé la orden a Rondó. Y ese tiempo que se perdió, que se podía haber tomado por el desconcierto de Posadas, que había sido derrotado nada menos que por un grupo de gentes con tacuara y cuchilla en la punta. Pero claro, era el alma lo que se jugó ahí con los orientales. Y no se hizo caso, y eso nos costó todo el mes, todo el año, el 11, el 12, el 13, hasta el 14, 4 años de lucha, enfrentados para sacar a los godos, a los españoles de Montevideo, cuando eso se podía haber liquidado inmediatamente después de la Batalla de las Piedras. Por eso yo digo siempre que la Batalla de Guayabos fue mucho más importante que la Batalla de las Piedras, porque la Batalla de Guayabos tuvo una consecuencia inmediata fantástica, que fue el echar totalmente a los porteños del otro lado del río, declararnos independientes de Buenos Aires y iniciar lo que se llamó la Patria Vieja, ese poco año y medio que tuvo de gobierno Artigas antes que Buenos Aires llamara por segunda vez a los portugueses. Bueno, pero volvemos al tema de la redota. ¿Por qué se llama la redota entonces? La bautizaron, en realidad, la bautizaron los gauchos, que eran la inmensa mayoría dentro de esa población que venía caminando desde San José, 64 días de marcha, 540 kilómetros. Se censaron en Daimán, en el padrón de la familia, que se le llamó así. Se censaron 3.400 personas, quedando todavía más de 100 carretas, escrito por el propio Artigas, sin llegar todavía, sin censar, porque no habían llegado al Daimán. Esa gente, más los 6.000 milicianos que formaban el ejército, que eran los hijos varones mayores de estas familias que venían, que se enrolaban todas, eran prácticamente gente improvisada. Y no tenía una instrucción militar, ninguna, conocimiento ni armas tampoco. Bueno, pero lo que es interesante es el espíritu de la redota. ¿De dónde sale la redota? Sale de los gauchos. Y está mal también decir que la redota es la palabra maldicha de derrota. Quien conoce el alma de los gauchos nunca se va a creer que se iban a considerar derrotados. Viene de la palabra derrotero, el camino, la marcha, la búsqueda a un lugar donde se pudiera vivir en libertad. Esto es muy interesante porque te da dando la tónica de quiénes eran los integrantes de la redota. Lo pudimos palpar en los nombres de las familias que están todas nominadas, con sus hijos, sus hijas mujeres, sus esclavos, el total de cada familia, que completaban esos 4.300 personas, más los 100 carretas que todavía no habían llegado. Quiere decir que la población era una población rural, y acá le hinco el diente yo, porque la redota nuestra fue el único movimiento campesino rural de todo el proceso de independencia americana, porque el único otro que hubo, que fue un tipo así, digamos rural, era del lado de los españoles. Se puso del lado de los españoles
en la llanura venezolana. Quiere decir que es un fenómeno único. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Qué origen tenían? Casi todo era del norte del Río Negro, o por lo menos emparentadas con esa sociedad rural que en poquito tiempo, te diría en poco más de 100 años, se había transformado en una sociedad mestiza. Al norte del Río Negro, la cultura de la sierra, como le decía Maggi, no había mujeres blancas, porque los propietarios de las grandes extensiones, muchos de ellos, ni conocían sus propios campos. No había mujeres blancas y por lo tanto, en un primer connubium, digamos, entre el hombre y la mujer indígena, que era la única que estaba, que era la guaraní, porque los charrúas nunca eran muy xenófobos, no querían unión con otras razas. La guaraní sí, sobre todo la guaraní cristianizada desde las misiones jesuíticas, a pesar de que habían sido expulsados los jesuitas y todo, pero quedó una pseudomorfosis cultural en estas mujeres que educaban a sus hijos, que eran hijos del hombre blanco, pero que le imbuían la cultura de sus propios orígenes indígenas, de sus propios orígenes guaraníes. Quiere decir entonces que la población del norte del Río Negro, de no ser la población blanca masculina, es mestiza. Esos eran en un proceso muy interesante, porque ese hombre blanco con la India guaraní parió, digamos, una clase indígena blanca que eran los gauderios, que en primer término eran sinónimo de ladrones de ganado. Porque ¿cómo sobrevivió esta gente? Imitando a los charrúas, imitando a los guaraníes, con esa sabiduría innata de saber enlazar una vaca, cortarle un pedazo de carne y dejar el resto que no servía para nada. Es decir, que la alimentación la tenían asegurada, que es lo más importante que tiene que tener una sociedad determinada. Pero lo interesante en este caso es que de gauderio va a pasar a changador. ¿Quiénes son los changadores? Aquellos contratados por los estancieros de Santa Fe, de Buenos Aires, que conseguían con el virrey, por último, y antes con el gobernador, permiso para extraer grandes cantidades de cueros de los vacunos de la banda oriental. Esa pobre banda oriental tan menospreciada, porque no tenía metales preciosos, pero tenía el oro del cuero, y eran las exportaciones. Los misioneros también, muchas estancias. Te doy el caso de mi caso, por ejemplo. Yo tengo en la estancia una tapera que se llama la tapera de Evaristo, que no se sabe quién fue Evaristo, pero evidentemente que era un jefe de vaquería, porque cerquita del casco de la estancia está la confluencia del Vera y el Arerunguá. Y en esa, digamos, en ese emboque, que no podían los animales disparar, los llevaban para meterlos ahí y poderlos matar y cuerear para... Fíjate que me acuerdo que mi padre, yo ya tengo 96 años, mi padre a esta altura tendría como 120 años, hizo una chacra en ese lugar, y se extrajo de la tierra al arar pedazos de desjarretadores, que era ese cuchillo curvo que utilizaba el changador, o sea, el medio indio y medio, digamos, blanco, para desjarretar, para cortarle el pichico, que nosotros le llamamos el garrón, al animal, y que lógicamente caía, no podía caminar. Y trabajaban, empezaron a trabajar de a tres. El de adelante lo hacía caer al animal. El segundo, el que venía atrás, se bajaba del caballo y lo mataba. Y el que venía atrás lo cuereaba. Fíjate que para hacer esa función, para matar 2.000, 3.000 animales, para extraer 3.000 cueros, precisaban años.
Y como te digo, a continuación del casco de la estancia, hay 3 habitaciones que ya en la época de Artigas, que esos campos eran de Artigas, ya en esa época era la tapera de Evaristo, sin que se supiera nunca quién fue Evaristo. Pero yo saco la conclusión, con ese espíritu indagador que tengo, de que debía ser un jefe de vaquería importante. Los jefes de vaquería tenían por lo general 180, 200 changadores a su disposición para hacer esas matanzas, que eran además bastante peligrosas. Y yo la conservo porque eso es patrimonio, ¿ves? Realmente que es patrimonio. Lo único que lógicamente se le agregó después fue el techo, que en aquella época sería de paja, y ahora lo tenemos lógicamente de chapa. Pero las propias ventanas y las puertas siguen, está la madera casi petrificada. Eran los originales. Es una verdadera joya histórica esa. Bueno, esa función de changador, que es la segunda etapa, digamos, del hombre mal entretenido al gauderio, al changador, termina siendo el gaucho en las huestes artiguistas. Ya cuando era changador ya se hizo menos independiente, trabajó más en conjunto porque eran tan individualistas la gente de la campaña, vivían tan solos, que ya en la época de la milicia, está formada la milicia de Artigas, está formada en un porcentaje enorme con el gaucho, ese gaucho que es un mestizo, fruto de esa, como te dije, de ese maridaje. Ahora, el gaucho acompañó a Artigas en el éxodo, pero Artigas ya inicia ese proceso con la intención de regresar algún día. Sí, los gauchos sabían que también ese era el objetivo, pero o sea, claro, lo siguen Artigas con el objetivo de regresar. Fíjate que no con buscar una tierra nueva o un lugar nuevo y quedarse allí. No, empecemos con lo más importante. ¿Cuál es la decisión? Retirarse para que los españoles, una vez que el armisticio se firmó, el armisticio donde no nos dieron intervención a los orientales, los que habíamos ganado la batalla de las Piedras, quedamos de lado, porque convenía a Buenos Aires transar con Montevideo, que se había tomado, eso sí que se tomó las copas, de pedir a Río Janeiro que los portugueses vinieran a ayudarlo, y entonces en la lucha que se declaró la guerra entre Montevideo, la españolista Montevideo y la juntista Buenos Aires, se le agregó todo el ejército portugués y estaba perdida la revolución. Evidentemente, había que salvar la revolución. Y lógico, había que pagar eso. ¿Y cómo se pagaba? Entregando tierras a Montevideo, que volviera a ser españolista toda aquella lucha que se había ganado en la batalla de las Piedras. Pero más grave fue porque no solamente fue la banda oriental la que se entregó a los españoles, porque el límite no fue el río Uruguay, fue el río Paraná. Así que el Entre Ríos, claro, el Entre Ríos entró en la bolsa de la entrega a los españoles, con el agravante, y al firmarse el armisticio, se sabía que los españoles se la iban a vengar a la batalla de las Piedras, se iban a vengar la humillación, y eso era lo que decidió a la gente aglutinarse alrededor de quien lo protegiera, y lleva a cabo lo más importante que hizo Artigas en toda su historia: aprender a gobernarse a los pueblos, a decidir. Y entonces la Junta de la Paraguaya, primero de la Panadería Vidal y después en la Paraguaya, donde se toman las decisiones ante el armisticio que nos dejaba fuera, si se firmaba el armisticio, el pueblo decidía retirarse para no quedar en manos de la venganza de los españoles y de las depredaciones de los portugueses, que se murieron de risa del armisticio y siguieron depredando la banda oriental como si fuera un imperialismo. Entonces, la decisión, ¿cómo se tomó esa decisión? Artigas la enseñó. ¿Y de dónde saca Artigas eso? De España. De España. Es evidentemente la copia, no sé si llamarle copia, de
las cortes españolas, que a través de las resoluciones, que eran los fueros que se conseguían para limitar la autoridad excesiva real, acá fue lo mismo. Para tomar decisiones, los pueblos tenían que unirse y nombrar delegados para que representaran sus intereses. En la paraguaya y en Paradía Vidal fue eso que acaeció. ¿Y qué resolvieron? Resolvieron eso, nombrar a Artigas jefe de los orientales en lo militar únicamente, y por otro lado irse de la banda oriental y buscar un terreno donde pernoctar hasta que se dieran las condiciones de volver a enfrentar a Montevideo. Esa es la razón. Artigas, tal vez muchas personas no lo saben, educado en Montevideo, nacido y crecido en Montevideo, tenía una gran formación, justamente. Tenía una formación, más que nada, una formación oral con su abuelo. El abuelo Antonio de Artigas, que era de los fundadores de Montevideo, porque uno se pierde un poco en esas cosas. Los acontecimientos son tan rápidos. Fíjate, el virreinato de Río de la Plata deja de ser gobernación para ser virreinato en 1776. A los 30 y pocos años se hace, por los líos que hubieron en Europa con Napoleón y que sacaron los reyes y que pusieron al Pepe Botella y todo aquello que hizo reaccionar al pueblo español por su criterio muy romano a través de los visigodos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se me pasó. El conjunto de leyes que eran romanas, porque los romanos decían que el pueblo y el senado eran quienes decidían y nombraban emperadores, los sacaban y los ponían. Pero que era el pueblo, porque el pueblo era todo ejército. En ese caso, la soberanía, que tiene tres funciones, no sé si llamarle funciones, la soberanía, que es lo mismo, esta silla, la propiedad. La propiedad de esta silla puede tener el ius utendi, que es el derecho de uso, el ius fruendi, el derecho de disfrute, ya puedo no solamente usarla, sino también alquilarla, y el ius abutendi, que es el verdadero derecho total, que la puedo quemar, romper o regalar si se me antoja. Eso transferido a la soberanía. El pueblo español conservó siempre, el pueblo conservó el ius abutere, el derecho final, total, y para poder gobernarse dio en usufructuo al rey un poder usufructuario, mientras el rey cumpliera con los principios generales importantes de la nación. Y con el criterio de que si por alguna razón se iba el rey, moría, más que moría, no tanto, pero en el caso de Napoleón, que lo sacaron y pusieron un extranjero, retrovertía el poder al pueblo y tomaba sus decisiones. ¿Qué fue lo que pasó? No se aceptó al Pepe Botella, el poder se nos quedaron sin rey, pero el poder se retrotrajo al pueblo en forma de juntas. Mira que esto es importante, ¿eh? Junta de Sevilla, Junta de Ávila, Junta de Cádiz, juntas innumerables, regionales, con el mandato a América, juntas como en España. Hay junta en Bogotá, en Buenos Aires, en donde fuere. Se llenó de juntas. América, juntas como en España. Eso es muy interesante. Por eso sostengo, y me estoy yendo por las ramas, sostengo que la Revolución de Mayo no fue una revolución. Se siguió el mandato de España. Claro, se sacó el virrey. ¿Por qué va a haber virrey si no había rey? ¿A quién representaba? A nadie. ¿Y en qué forma se gobernaron? En forma de una junta. ¿Y quién era esa junta? Eran los delegados de los pueblos, del pueblo, porque era Buenos Aires nomás, que delegaba en Alberti, Ascuénaga, Belgrano, Castelli, Larrea, Mateo, Moreno, Saavedra
y me quedó uno para atrás. En ellos delegaron el antiguo poder del virrey. Entonces, ¿qué me venís a hablar de? Y en la no forma lucharon por nada, sino que siguieron. Y en la forma, y claro, la máscara de Fernando VII, diciendo que cuando volviera Fernando VII, que lo había Napoleón echado, volvían a ser monarquía. Y siguieron con las manías de la monarquía. ¿Cuánto tiempo? San Martín no buscaba una ñusta de los incas para unirla con Francisco de Paula Borbón, que era hermano de Fernando VII de España, para hacer una monarquía acá en Río de la Plata. Acá el único revolucionario fue Artigas. Artigas dijo de entrada: independencia total de España y cualquier otro lugar del mundo. Ese es el grito de independencia, que se dejen de jorobar, porque hubieron como 5 gritos de independencia, pero el más importante fue el de las instrucciones del año 13, el más originario. Y cuando dijo monarquía en América, nunca. República, cuando tenía solo una república para imitar, que era la de Estados Unidos, porque Francia, pobre, en su Revolución Francesa había caído en las fauces de Napoleón y después de la restauración borbónica. Es decir, que los principios totalmente modernos en el momento fueron los de Artigas, y nada de centralismo, no, como en Europa, no. Nosotros tenemos que tener un regionalismo, porque tenemos regiones con distintas criterios y vistas de la administración y de la política. Ese ideario federalista. Federalista, claro. Que nada tiene que ver con la república que tenemos Claro, hoy. claro, Más por favor. Uruguay, Nosotros imposible. quedamos centralistas y ellos, en la Argentina, claro, es un federalismo medio sui generis, ¿no? Pero federalismo al final. Allá triunfó en el fondo el concepto de federalismo, que Artigas sí lo sacó de Estados Unidos. Sí, era el único ejemplo que había en ese momento. Es decir, que el propiamente revolucionario, aparte de otras cosas más, fue Artigas. Fue el primer grito de independencia. Algunas cosas que no se hablan demasiado. Se dice que Artigas, con su gente, cruzó en la zona de la Yui hacia el otro lado. Sí. ¿A dónde acamparon específicamente? Eso es muy interesante lo que tú preguntas, porque uno se cree que cruzaron y ahí se quedaron. Si hubo un movimiento nómade, fue el del pueblo oriental. De entrada, en la Navidad del año 11, ya habían cruzado alrededor de la capilla de San Antonio, que era lo único que había enfrente, no existía Concordia ni nada. Pero después empezó a caminar. Estuvo en Mocoretá, estuvo en Mandisoví, estuvo en Yapeyú, hasta que al final, por poquito tiempo, queda en el Ayuí, en la desembocadura de la Ayuí, cuando en realidad fue un embarazo muy largo. 9 meses estuvieron del otro lado. Y nosotros, egoístamente, los orientales, tomamos el éxodo en la redota como cosa propia. Y lo duro, lo bravo, lo espantoso de lo que pasó en la redota fue todo del otro lado. Claro que no nos hicieron ninguna gracia, porque ellos estaban en la misma situación que nosotros, porque ya te digo, el Paraná y no el Uruguay era el que se había entregado a los españoles. Y la lucha era de este lado y del otro. Ahora es como si nosotros cruzáramos el Daimán para aquel lado y para este. Ahí se cruzaba el río Uruguay y no hubo un solo cruce, hubo varios. Cuando se dice que se cruzó a la altura del Salto Chico, en la desembocadura del San Antonio, puede haber sido uno de los cruces, pero puede haber habido cruces más arriba, porque cruzaron en diciembre del 11. En abril volvieron todos creyendo que los portugueses habían acatado el armisticio y se habían mandado a mudar. Pero resulta que fue una escaramuza en Belén, una sangrienta batalla. Tuvieron que volver de nuevo para el otro lado. Y ya no era el diciembre con aquella seca espantosa cuando habían cruzado por primera vez, que lo más posible es que cruzaran de este lado de Salto Chico. Y que en abril cuando volvieron, y que enseguida en mayo tuvieron que volver de nuevo para atrás. Eso tiene que haber cruzado del otro lado de Salto Chico, posiblemente por ahí, por las Restingas,
de Salto Chico. Y a lo mejor hubo otros cruces. El ejército, las milicias, digo, el ejército cruzaba por todos lados, por Belén, por Constitución, por todos lados cruzaban. No teníamos la represa ni la geografía que tenemos hoy modificada por la intervención humana. ¿Cuándo decide Artigas que es seguro volver y continuar con la revolución? Bueno, en el mes de julio hubieron 2 acontecimientos que fueron brutales. Uno de ellos, él empezó su tarea federalista en la época de la Redota, cosa que asustó horriblemente a Buenos Aires, que era quien chupaba la sangre de todas las provincias a través del único paso que había, que era el Paraná en Santa Fe. Toda la riqueza de las provincias, fueran pocas o fueran muchas, embudo pasaba para Buenos Aires, y Buenos Aires le daba las gracias a Inglaterra, que era la que fagocitaba en realidad toda esa riqueza. Él empezó a ver, Artigas, que había otra solución para esta gente, que no estuviera en ese embudo. Y eso fue lo que después se concreta en el reglamento de aduanas, que en vez de salir por Santa Fe, salgan por el Uruguay. Y como a esa altura ya nosotros habíamos echado a los porteños después de Guayabos y teníamos 3 puertos, Colonia, Maldonado y Montevideo, y toda esa riqueza de las provincias podían pasar por ahí. Fue el caramelo más seguro de la aquiescencia de tanto Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Es decir, que les dio la posibilidad de no ser estafados. Sin la intervención de Buenos Aires. Sin la intervención de Buenos Aires. Bueno, eso es una de las cosas importantes. Como te decía, él empezó a maniobrar con su federalismo. Le escribió varias cartas a Rodríguez de Francia para interesar Paraguay en el asunto para agarrar fuerza al federalismo. No tuvo respuesta. Cometió el grave error Rodríguez de Francia de enquistar al Paraguay. Claro que lo desarrolló. Si llegó a ser lo más adelantado que tenía América, el primer teléfono, el primer telégrafo, la primera luz eléctrica, todo se llevó a cabo en el Paraguay con la fantástica riqueza que logró en ese enquistamiento. Pero provocó también los celos, la envidia y más que nada la codicia de Brasil y Argentina, que uniéndose con nosotros, de las tantas desgraciadas cosas que hicimos en nuestro país, nos unimos en la cruzada libertadora y deshicimos al Paraguay. Pero deshicimos a tal forma que hay una fórmula que te explica a qué extremo llegó la desaparición de los hombres, todos muertos en la guerra, que se permitió que cada hombre tuviera con las mujeres que pudiera hijos para repoblar al Paraguay. Y que al último eran niños los que peleaban, claro, que defendían al Paraguay. Era trágico, ¿no? Realmente trágico. A ese extremo se llegó. Bueno, es decir que fue una cosa que posiblemente Artigas la tenía pensada desde antes. Él sabía no tanto lo que quería su pueblo, sino lo que necesitaba su pueblo. Él sabía que tenía que ser un mundo distinto que ese mundo putrefacto que venía de Europa. Había que cambiar. Aquí él tenía el ejemplo de Estados Unidos, que había hecho bastante bien las cosas. Nada más con la gran diferencia que todo ese avance que tuvo la República del Norte, de América del Norte, iba siempre dirigida en la plutocracia, el valor del dinero. En cambio, Artigas, toda esa conformación política iba en pos de la felicidad de los pueblos. Y por eso es que, ya te lo dije en alguna oportunidad, yo repudio la Constitución del 30, que tiene sí sus méritos, no me aparto, pero que fue la negación de los principios americanistas de Artigas, ese Artigas que buscaba juntarse y no separarse. Por eso nunca quiso venir, porque él tenía la esperanza de, al igual que América del Norte,
se formara en América del Sur los Estados Unidos de América del Sur, el América iberoparlante. Primero tuvo la mala suerte, no sé, le tocó en la historia un radio geográfico muy chico para desarrollar. Y además la contra tremenda que le hizo el unitarismo, ese Buenos Aires que fue el reflejo del borbonismo español. Cuando los Borbones accedieron al poder español, que antes eran los Habsburgos, como se termina la línea Habsburga, y con este muchacho pobrecito que vivió 40 años haciéndole la vida imposible a España, porque no se moría nunca, el rey Carlos II, que mojado no pesaba 20 kilos, y que nunca tuvo ni mujer, ni hijo, ni nada, pero le hizo una trampa a su propia España y dejó en su testamento a su bisnieto, sobrino bisnieto, que era bisnieto del rey Sol, de Luis XIV, el reino de España, que provocó la tremenda guerra de sucesión que terminó en el Tratado de Utrecht, por el cual se comprometían Francia y España nunca, jamás unirían sus coronas. Pero, ¿qué pasó? Lo que trajo este rey francés fue la administración centralista enrayée. Dejar bien clara una cosa, Artigas fue no el héroe solamente de Río de la Plata, de toda América, porque si nosotros comparamos con un Bolívar, por ejemplo, que en su constitución tenía injerto algunos sistemas políticos de Roma, que no admitía que votaran los analfabetos, que tampoco los esclavos, la gente de color, eso era la de Bolívar. Si la comparás con Estados Unidos tenías que tener casa poblada para tener derecho al voto y a ser elegidos. Así que aquello de que todos nacen y viven iguales en derechos, solamente diferenciándose por sus actitudes no me acuerdo bien cómo era que termina la frase, también era una frase nomás. Si miramos en Europa, en Inglaterra, ¿quiénes eran los elegidos en la Cámara de los Comunes? Eran elegidas ciudades que algunas tenían 3 habitantes, porque habían sido grandes en la época de la Edad Media, pero ciudades como Manchester, que tenían cientos de miles de personas, no tenían representación. Si miramos el Congreso de Viena, que fue el más tremenda reacción derechista, podemos hablarle, donde se repartieron Europa como quien se reparte un queso, para Austria, para Alemania, no respetando las nacionalidades, que eso es lo que trajo la guerra del 14. Si mirás en España, que el propio rey, que tan deseado rey, Fernando VII, cuando llega rey, es el absolutista más tremendo de los reyes que ha tenido España. Estamos llenos de comparaciones de lo que fue Artigas frente a los grandes de su época. De modo que todos aquellos que tienen todavía dudas sobre la personalidad de Artigas, yo les aconsejo que lean, aprendan, discutan y después enfrentémonos a ver quién fue José Artigas.